La Premier League será la liga que más jugadores va a llevar al Mundial de Canadá, Estados Unidos y México en este año 2026 y en este video les traemos los 10 jugadores que vamos a destacar para el Mundial. Vamos a hablar de 10 jugadores donde vamos a rotar en diferentes confederaciones, de diferentes clubes, aunque también van a haber algunos repetidos en clubes y también de diferentes nacionalidades. Entonces la gracia era no repetir nacionalidades, entonces va a estar muy surtido en ese aspecto, empezando por el español campeón de Eurocopa, Rodri, que si bien ha tenido muchas lesiones, de hecho tuvo ligamento cruzado y lo ha dejado muy al margen en el Manchester City, cuando él juega de titular en el City, ese equipo juega de una forma totalmente distinta, se mueve de una forma mucho más fluida. Habrá que ver cómo llega al Mundial, eso sí que es verdad, pero creo que puede llegar a ser muy importante, también teniendo en cuenta que Fermín López, por ejemplo, está lesionado para España y no va a estar disponible, entonces va a ser una fecha súper importante para la selección española. De hecho, decirles que si bien ha jugado 61 partidos para la selección, solo ha marcado 4 goles. Eso sí, esos 4 goles los ha marcado en partidos oficiales. Rodri es un jugador que es baluarte tanto en el Manchester City como en España. Esta temporada alcanzó a jugar 33 partidos, pero es verdad que la temporada de Rodri estuvo marcada por dos lesiones importantes, obviamente que viene arrastrando de la lesión de ligamentos que tuvo hace un par de temporadas, pero en esta las lesiones no lo dejaron y sobre todo los problemas en la pantorrilla y en el muslo hicieron que se perdiera varios partidos y creo yo que eso resintió un poco la temporada del City. Si bien Rodri no llega en su mejor momento al Mundial, sigue siendo una pieza clave para España y una España que es favorita a ganar este título. Entonces creo yo que pese a que Rodri de pronto llegue en un nivel disminuido por todo este tema físico que ha sufrido en los últimos 2 años, sigue siendo un jugador importante, un jugador que igual alcanzó a acumular 33 partidos con el City esta temporada y que además ganó dos títulos, ¿no? La FA Cup y la Carabao, pues igual llega con un poco de viento en la camiseta para el campeonato del mundo. Como bien decía Sebastián, Rodri es un jugador que ha arrastrado varios problemas físicos a lo largo de la temporada 25-26. Más allá de eso, logró jugar 21 partidos con el Manchester City, marcó solo un gol, pero destaca su precisión de pase en específicamente la Champions League del 93,6%. Es un jugador muy buen pasador, es un jugador al que le gusta ir para adelante. En Champions logró jugar 5 partidos y, como bien decían, se resintió el City con su ausencia, pues era uno de los titulares inamovibles de Pep. Y bueno, hay que decir que más allá de lo que hará en el Mundial con España, ha habido varios rumores sobre que quieren a este jugador en el Real Madrid. Habría que ver si se concreta, no hay nada seguro en este momento. Y pues será uno de los jugadores más importantes de España de cara a la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que la selección es la actual campeona de la Euro. Yo creo que precisamente España podrá llegar lejos en este mundial siempre y cuando jugadores como Rodri estén bien, porque España ha tenido una deuda, fue campeona en el 2010, pero después ha tenido una deuda grandísima en los últimos mundiales y un jugador como este, que es el baluarte en el medio campo, que le da ese equilibrio, esa salida con el balón que tanto caracteriza a España, si Rodri está preciso, España seguramente va a pelear el título como hasta este momento parece que lo va a hacer. Sí, sí le tiene que ir bien, o sea, si le va bien a Rodri, le debería ir bien a España, ya que como bien se complementaría con Pedri, serían de la mejor forma a Nico Williams y a Lamine Yamal, que serían de los jugadores más importantes que destaca, por lo menos la nómina titular de los convocados de Luis de la Fuente. Entonces, pues se esperaría un excelente rendimiento, un mínimo de semifinal, yo creo que están esperando en España, mínimo llegar a semifinales. Por supuesto, el objetivo es ser campeones, pero no creo que esperen menos que llegar a las semifinales de este mundial. Ahora, viniéndonos para Sudamérica, vamos a hablar obviamente de la pentacampeona del mundo. En este caso vamos a hablar de una de las que yo creo que fue la revelación o de las grandes revelaciones de la temporada, como fue Igor Thiago, que poco a poco ha ido apareciendo en la Premier League y que además ya ha aparecido con algunos goles en partidos amistosos con la selección de Brasil. Igor Thiago alcanzó a jugar 40 partidos esta temporada, alcanzó a hacer 25 goles y aportó en una asistencia. Pues estos son números tremendos teniendo en cuenta la competencia en la que juega, que es la Premier League, para muchos es la mejor liga del mundo, y además el club en el que está, ¿no? Que es el Brentford. Un equipo que termina en mitad de tabla en la novena posición, pero que estuvo peleando junto al Brighton
la entrada a la Conference League de la próxima temporada, de la 26-27. Entonces, claramente por estos números, por el contexto en el que jugó, por el club del que viene, y además pues la selección en la que está, que es Brasil, que siempre es favorita a pesar de que de pronto en los últimos años venga disminuida, pues Igor Thiago es uno de esos jugadores que hay que tener en cuenta para este mundial. Sí, yo espero que Ancelotti lo tenga como su nuevo titular. Sus números son astronómicos en la última temporada de Premier League con las abejitas. Hay que decir que rompió el récord de goles de un brasileño en una sola temporada de Premier League y aparte batió el récord histórico de goles de Brentford en una temporada de Premier League. Un solo jugador logró eso, entonces hay que decir que se espera lo mejor de Igor Thiago, que ya se consagró en club. Ahora se espera que se consagre en selección. Ya debutó con la selección absoluta y ha marcado 2 goles bajo el mando de Carlo Ancelotti, así que no espero menos a que Ancelotti lo tenga como su nuevo titular, por lo menos para el primer partido de debut de la Canariña. Sí, decir que Brentford estuvo muy cerca de clasificar a Europa League y mucho tiene que, bueno, a Conference League, mucho tiene que ver con el nivel de Igor Thiago, que me atrevo a decir que si tiene un mundial más que decente, o sea, también dependerá mucho del nivel que tiene Brasil porque sabemos que ha sido muy regular. Muy seguramente un equipo del Big Six o un equipo grande de otras ligas irá a por él. No sé en cuánto lo tenga tasado ahorita Brentford, pero barato no va a estar. Muy seguramente al precio que estuvo en Beumo en su momento que lo fichó el Manchester United, que fue como por 60 millones. Entonces habrá que ver qué mundial tiene. Lo importante es que lo que ha hecho en Brentford lo ha logrado trasladar a la selección. Ha jugado solo 3 partidos y ya marcó 2 goles en esos 3 partidos. Así que seguramente en el mundial podremos seguir viendo más goles de Igor Thiago. Ojalá, porque lo más seguro es que así se vaya a otro club y va a ser difícil que se quede mucho tiempo en el equipo londinense. En este Además que momento está tasado, qué pena Sebastián que lo interrumpo ahí, está en 65 millones de euros. Ahí está. Este es el valor de mercado actual de Igor Thiago, pero por supuesto Brentford espera que le vaya bien en el Mundial para aumentar todavía más el valor de su fichaje. En este momento, alguno del Big Six que se lo quiera llevar tendrá que sacarse 65 millones de la chequera. Ahí está. y seguramente va a tener mercado, o pues esperemos que sea una revelación en el Mundial, pero más allá de si le va bien o no a la selección brasilera en el Mundial, Igor Thiago va a tener mercado, por eso igual es importante tenerlo en el ojo, porque esta temporada que hizo con el Sí. equipo, con el Brentford, pues claramente le va a dar la posibilidad, seguramente ya habrán varios equipos de Inglaterra, del Big Six viéndolo, o de afuera, ¿no? Entonces es un jugador importante, además que ya le hizo goles con la selección de Brasil a equipos como Croacia, que Croacia pues sabemos que ha sido figura en los últimos 2 mundiales, así que bueno, va encendido, va con el radar encendido y hay que seguirle la pista a Igor Thiago. Bueno, yo creo que es momento de irnos para Asia y hay que hablar de otro jugador, diría yo, revelación de la Premier League, como lo es Ao Tanaka, un japonés de 1,80 que, entre otras cosas, es bastante polivalente porque puede actuar tanto como mediocampista defensivo como medio centro o media punta incluso. Es bastante polivalente, bastante polifuncional este jugador, que actualmente actúa en el Leeds United. Hay que decir que llegó a Leeds cuando este equipo estaba en Championship y precisamente fue una de las piezas fundamentales para que lograra ascender a la Premier League. Hay que decir que fue elegido el jugador del año en Leeds por sus compañeros en la temporada justamente de Championship, la 24-25. También integró el equipo de la temporada de esa Championship y registra 2 goles en 24 partidos. Hay que decir que es un convocado habitual de la selección japonesa. Ya disputó un mundial con la absoluta nipona, específicamente Qatar 2022, y actualmente está tasado en 13 millones de euros, lo que lo sitúa como uno de los mediocampistas japoneses que mejor valorados están, que más caros son, actuando en este momento en Europa. Hay que decir una cosa muy importante de Autanaka y es que estoy involucrado en un equipo que mucha gente alrededor de la Premier League predecía que iba a estar luchando el descenso. Sí que lo estuvo luchando, pero realmente el Leeds se salvó con fechas de anticipación. En el momento que le gana, por ejemplo, al United, ya ahí acumula, empieza a ganar partidos de forma consecutiva y se salvó con 4 fechas de anticipación. Y mucho tiene que ver con mérito de Autanaka, que si bien no tiene tanto gol,
porque es un jugador un poco más centralizado y jugando más de forma de mediocampista de contención. Sí que es verdad que cuando llega a esa última parte del área suele marcar goles, de hecho tiene 8 goles con la selección y una asistencia, así que suele aportar de alguna forma con goles tanto a su club como a su selección. Habrá que ver si quizás hace un buen mundial, otro equipo con otras aspiraciones en Premier League lo logre fichar. Yo tengo dos cosas por decir de Ao Tanaka. La primera es que es un mediocampista que me parece a mí que con el balón es un jugador de esos que sabe darle salida al equipo, saber dar apertura al juego desde atrás, y eso es importante sobre todo hoy en los roles que se manejan en el mediocampo, que son muy de jugadores sensibles con el balón, ¿no? Una tendencia que viene pues desde la España del 2010 con Busquets. Desde ahí se buscan jugadores que no solamente corten, sino que también le den esa fluidez al balón desde atrás, desde la salida. Y lo segundo, pues juegan una selección como Japón que, como diría el meme, cuidado con Japón, porque Japón viene trazándose un plan desde hace varios años para potencializar el fútbol de ese país y además poder hacer buenos papeles en el Mundial. Y últimamente lo ha podido hacer, ha llegado a octavos de final, ha dado lucha en sus grupos y seguramente con la cantidad de jugadores que tiene hoy por hoy en las ligas importantes de Europa van a poder dar un buen papel en este mundial y por qué no poder sorprender. Entonces ahí es donde figuras o jugadores como Ao Tanaka pueden llegar y dar esa punzada para que Japón acabe de reventar en este mundial y pues no solamente el jugador sea quien sorprenda, sino la selección en general. Sí, de hecho, Japón creo que a medida que avanza el mundial, al menos recuerdo 2014, creo que ha ido cada vez consiguiendo llegando a una mejor ronda en cada mundial. En 2014 se quedó en fase de grupos, pero ya en 2018 llegó a octavos y de hecho estuvo cerca de eliminar a Bélgica, pero le remontó un 0-2. Y ya en Sí, 2022 le ganó a rivales muy importantes, así que es una selección que a día de hoy es un rival muy incómodo, entonces habrá que ver qué porcentaje tendrá Tanaka en esa influencia del juego de Japón. Pasamos ahora, nos devolvemos a Europa, vamos con Jean-Philippe Mateta, jugador francés, delantero de Crystal Palace, que si bien esta temporada no marcó tantos goles como la anterior, igual tiene una buena cuota de goleadora, 50 partidos con Crystal Palace, prácticamente jugó toda la temporada, lo que es Premier League y Conference League. Marcó 16 goles y 3 asistencias, registra 213 minutos por gol marcado en su club. Y en la selección sí ya poco tiempo, evidentemente motivado por estas dos últimas temporadas que han sido realmente las buenas. Y solo ha jugado 4 partidos y ha marcado 2 goles. Habrá que ver qué influencia tiene porque igual Francia está plagado de delanteros titulares. Tiene sí, demasiadas estrellas, entonces habrá que ver Sí, qué tanto espacio va a tener, pero igual me parece un jugador súper importante por la capacidad física que tiene y hay quizás un jugador que no tiene tanta calidad como quizás un Dembélé le pueda llegar a ayudar en el juego aéreo, por ejemplo. sí, sí, no, es que es difícil, es Mateta difícil en cierta manera para, es como un killer, ¿no? Ujú. sí, sí, es más un killer. Hay que decir que muchas de las estrellas de Francia son más extremos. Nada más mencionar a Mbappé y a Dembélé. Y bueno, Doué, bueno, tantas estrellas de Francia que son extremos. Por supuesto que Killers también tiene. De hecho, en este momento el titular en esa posición no es Matetal, es más un revulsivo para Deschamps, es más un jugador que cierra el partido. Yo creo que eso también tiene mucho que ver con la actuación que tiene en este momento en Premier League con el Crystal Palace. The Guardian dice que Aston Villa lo quiere, por lo menos hablando de Premier League. Ya en otros mercados lo está buscando Juventus. Y hay que decir que está entre los 30 y 35 millones su valor de mercado, de manera que es uno de los jugadores a tener en cuenta en esta Premier, pero teniendo en cuenta que lo más seguro es que no sea titular de esta Francia, porque me reitero en que Deschamps lo tiene al menos ahora como un revulsivo para cerrar partidos en el ataque. Sí. Creo yo que Mateta de los 10 jugadores que nosotros tenemos hoy para destacar es el que de pronto tiene las condiciones más difíciles para poderlo hacer, porque Francia está plagado de estrellas y pues claramente es una opinión personal, para mí Francia es la principal favorita a ganar este mundial. Entonces, claro, al tener tantas estrellas, pues Mateta tiene un poco menos de posibilidad de figurar. Sin embargo, pues como ya lo dijimos, es un killer. Además, la temporada que hizo con el Crystal Palace, que si bien en Premier League queda de mitad de tabla hacia abajo, ganó 2 títulos importantísimos, gana la Community Shield al Liverpool empezando la temporada, un Liverpool que venía de ganar la Premier
y gana además la Conference League ante el Rayo Vallecano, anotando el gol en la final precisamente. Entonces, creo yo que Mateta, si bien le va a costar hacerse un hueco en la selección francesa, ese revulsivo que tiene de Champs ahí con Mateta va a ser importante, sobre todo cuando los rivales ya estén cansados, estén desgastados y entre un jugador con ese portento físico como Mateta, que seguramente le va a aportar mucho más volumen de ataque al equipo francés. Complementando lo que dijo Sergio en cuanto a los rumores, hay ciertos rumores de que Oliver Glasner puede llegar al Milan. Recuerden que Oliver Glasner ya no va a estar en el Crystal Palace. Él decidió tomó la decisión de irse de Crystal Palace antes de que se acabara la Premier League, por ahí hace 2 meses más o menos, 2 meses antes de que se acabara la Premier League. Y hay rumores de que puede llegar al Milan. Y lo primero que ya dijo Glasner es que quiere a Gianfilippo Mateta. Estuvo muy cerca de llegar a Juventus en Sí, el mercado de invierno en enero. sí. Habrá que ver si esta vez se puede llegar a ir al fútbol italiano. Me gustaría seguirlo viendo en la Premier League, pero bueno, pues habrá que ver qué pasa en el mercado de fichajes de verano, que estará muy influenciado por el Mundial de Fútbol. Por el Mundial, lógico. No, y lo quiere el Vila. Lo quiere el Vila, entonces es posible que se quede. Bueno, ahora vamos a cambiar de continente, nos vamos para el continente africano y vamos a hablar de un jugador que en su momento lo quiso el Liverpool, pero que el City terminó ganando la pulsada. Y el Y estamos Tottenham. hablando de Antoine Semenyo, ¿no? Que en este momento pues juega para la selección ganesa. En esta temporada jugó 48 partidos, casi redondeando los 50, hizo 21 goles y 6 asistencias. Y bueno, como características principales es un extremo que además de desequilibrante es un extremo con lomo, con fuerza. O sea, realmente entrarle a Semenyo y quitarle el balón es difícil y pues es una característica que muchos equipos africanos tienen. Entonces, con la temporada con la que viene detrás, con el equipo en el que juega, que es el Manchester City, y lo desequilibrante que puede ser, pues ojito con gana, ¿no? A mí No, es me... que es una de las estrellas. Él es una de las estrellas de las Black Stars. O sea, nada más que paguen 65 millones de libras por él. Llegó a jugar en el City en su momento, claro, en este momento destaca con Bournemouth. Fue internacional con la selección de Ghana desde el año 2022. Entonces, yo creo que es el quien va a comandar a ese equipo, sinceramente. Es como el que más logra destacar de esa selección, humilde selección de Ghana, entre otras cosas. Sí, decir que Semenyo tiene dos factores súper importantes. Y es que en Bournemouth él juega de extremo, jugaba de extremo por izquierda. Pero en el City Guardiola lo acomoda a la derecha. Normalmente, donde yo mejor lo he visto, su mejor versión es por el extremo izquierdo. Pero aún así, estando por el lado derecho, me parece que hizo una actuación muy buena en el Manchester City. Habrá que ver, y en efecto, va a ser el jugador que va a comandar la selección de Ghana, porque por ejemplo, Mohamed Kudus, que era otro de los grandes jugadores que tenía Ghana, jugador de Tottenham, se lesionó y no va a volver hasta que inicie la temporada o incluso hasta el otro año. Tiene una lesión bastante grave, así que Semenyo quizás es el jugador con más talento junto a Williams en la delantera, así que habrá que ver qué logra hacer. Tiene un grupo bastante bravo, pero creo que es un jugador de mucha calidad que va a aportarle bastante a Ghana. Sí, Así es que es. Semenyo es ese típico jugador africano que desde lo físico mete miedo, ¿no? Y desde ahí, pues las selecciones africanas muchas veces sacan ganancia. Hablando precisamente de la Premier League, pues hay que recordar que Ghana, por ende Semenyo, se van a enfrentar a Inglaterra en su grupo, un grupo bastante complicado, ¿no? Con Croacia Viejos también, que pues viene de conocidos. ser subcampeona en el 2018, semifinalista en el 2022, Inglaterra pues que últimamente se espera que haga mejores papeles en el Mundial por la generación dorada que está teniendo y la cantidad de jugadores pues de muy buen nivel que trae. Entonces, para Ghana no va a ser fácil, pero seguramente va a ser esa piedra en el camino para estas elecciones y con jugadores como Semenyo, que si está inspirado en una noche, te puede acabar un partido con una jugada individual, ¿no? Sí, sí, no, puede ser una selección incómoda como la de Japón en la medida en que estén conectados y bien comandados por el jugador Ganes Semenyo. Si les parece, volvemos a Europa y vamos específicamente para Países Bajos, pues nuestro arquero destacado de Premier escogido es el neerlandés Barber Bruggen, bastante joven, tiene apenas 23 años, mide 1,93 y es el titular absoluto de la selección de Países Bajos.
desde la Eurocopa de 2024, en la que recordemos Países Bajos fue semifinalista, alcanzó las semifinales, por ahí en el Mundial de 2022 le alcanzó a enredar los papeles a Argentina, llevándolo hasta la serie de los penales, donde finalmente ganó el conjunto sudamericano, pero es otra selección a la que hay que tener muy en cuenta. Tienen un gran equipo y pues en el arco tienen una prenda de garantía bastante importante. Hay que decir que jugó los 38 partidos como titular con el Brighton, que es su equipo actual. De esos 38 partidos concedió 46 goles y tuvo 10 porterías en cero. Este fue uno de los arqueros con más minutos disputados en toda la Premier League. Hay que decir que sabe jugar bien con los pies, algo fundamental en el fútbol actual. Hasta los arqueros deben saber muy bien jugar con los pies. Ha jugado más de 25 veces como titular con la selección de Países Bajos y por supuesto que es el titular previsto para el Mundial de 2026. Quien se lo quiera llevar, y ojo a esto porque me parece un valor bastante grande en este momento, está tasado en más de 40 millones de euros. Es uno de los arqueros y debe pagar cláusula de salida porque su contrato va hasta 2028 con Brighton, entonces 40 millones más cláusula de salida, quien se quiera llevar a uno de los mejores porteros de la Premier League y titular indiscutible con Países Bajos para este mundial. A mí me pasa con Verbruggen, que ahorita tiene una competencia bastante interesante con Roofs, que es el arquero de Sunderland, el sorprendente Sunderland que todo el mundo pensaba que iba a luchar el descenso y se clasificó a Conference League. Tuvo una gran temporada Roofs. De hecho, yo tenía las dudas entre Verbruggen y Roofs a quién poner en este video. Pero creo que está bien que juegue este Verbruggen, considerando que ya ha jugado 28 partidos con la selección y que ya tiene sus 11 vallas invictas. De hecho, combina 21 vallas invictas entre club y selección. No sé si Koeman en el último amistoso jugó Rups. Yo creería que igual fue por un tema de rotación, pero me sorprendería mucho si Verbruggen no es titular con Países Bajos y teniendo mucho más en cuenta que es un arquero con un gran juego de pies. No digo que Rups no lo tenga, pero Verbruggen se caracteriza por eso. Hay que ver, Bruggen, además del juego de pies, pues también tiene unos reflejos que, Dios mío, a veces me impresiona porque el Brighton es un equipo que ha sido revelación en las últimas temporadas de la Premier League y precisamente ha sido revelación por jugadores como Verbruggen que han sido fundamentales en partidos muy precisos, sobre todo en partidos contra el Big Six, en donde estos equipos como el Brighton suelen crecerse un poco más. Y a mí también me sorprendería si Verbruggen no es titular con la selección de Países Bajos porque es un arquero que en las últimas 2, 3 temporadas ha venido acumulando muchos partidos, muchas vallas en cero y además pues viene con una continuidad importante en un equipo que ha tomado relevancia en la Premier League, que ya hoy pelea por entrar a cupos europeos y que además pues ha sido destacado en las últimas temporadas, ¿no? Sí, así es. Vamos a ver qué tal le va a Verbruggen en el Mundial, Países Bajos. Pasamos al siguiente jugador, nos quedamos en Europa con uno que no podía faltar aquí y es el señor Erling Braut Haaland, máximo goleador de Premier, jugó 52 partidos, mamita quería 52 partidos con Manchester City y marcó 38 goles. Es como si hubiera marcado un gol en cada fecha de Premier League, literalmente, aunque esto cuenta todas las competencias, hay que decirlo. Sí. 110 minutos, bueno, por gol 110 minutos se ha echado. O sea, un gol por partido prácticamente, es una locura. Y el dato más perturbador de Erling Haaland es con la selección noruega porque tiene más goles que partidos, 55 goles en 49 partidos. Es una locura, ya eran datos que tenía desde Salzburgo, desde el Dortmund, así que lo sigue sosteniendo. Noruega para mí va a ser una de las sorpresas del Mundial, espero que sea una de las sorpresas del Mundial, considerando que no sé si Noruega ya estaba antes en el Mundial, pero hace mucho no está en un Mundial, en todo caso. Y la verdad que Erling Haaland tiene que estar fino, si no puede llegar a ser un problema para Noruega, pero tenía que estar en su primer Mundial el noruego. Y Noruega que viene de pasar un grupo difícil con Italia para poder clasificarse al Mundial. Además que sí,
efectivamente, como decía Juan, pues hace mucho tiempo Noruega no juega un mundial, estamos hablando de 28 años, su última participación fue en Francia, 98 precisamente, y Noruega llega con un buen combo, por decirlo de alguna manera, porque pues también tiene obviamente a Haaland, pero también viene acompañado atrás con un Odegaard que también hizo una temporada destacada en el Arsenal, ¿no? Pero pues Haaland es un jugador del que uno ya no puede tener como más formas de describirlo, ¿no? Es un killer, pero además tiene una potencia física importante, te hace goles un poco asimilado a lo que hacía, guardando proporciones igual con Zlatan, pero a veces esos goles acrobáticos sensacionales que uno queda como, Dios, ¿cómo lo hizo? Y la cantidad de goles que nos recuerda un poco a los números que manejaban los monstruos de hace una década como Cristiano, Messi, que hacen 40 goles por temporada casi, y ha sido muy importante para los títulos recientes que ha ganado el City, ¿no? Pues recordemos que llega Haaland al City y el City logra ganar por fin la Champions, ¿no? El proyecto, pues grande que fue todo esto del City fue ganar la Champions y lo logró ya teniendo un delantero tan eh, profundo y tan incisivo como Haaland, ¿no? Entonces, Noruega está llamada también a ser una de las sorpresas precisamente por jugadores como este jugador que, Dios mío, es un killer y que siempre va a ser un peligro en las áreas rivales. No, Noruega tiene una gran selección. Tiene a Oscar Bob, que es del City, aunque está seguido en el Fulham, pero va a volver al City. Tiene a Berge, que es también de Fulham. Tiene a Odegaard, tiene a Strand Larsen, que es de Crystal Palace. O sea, la verdad que tiene un equipo muy bueno y se espera, basado en que consiguió un puntaje perfecto en eliminatorias y dejó a Italia, lo mandó al repechaje, Italia quedó por fuera. Se espera que Noruega pase de grupos de mínima. O sea, esa es, digamos, mi esperanza, creo yo. Es mínimo. Hay que decir que no actúan desde 1998 y por ende este será, entre otras cosas, el primer mundial para la generación, entre ellos para Erling Haaland, que acumula más de 4.000 minutos, es monstruoso, más de 4.000 minutos jugó entre Premier, Champions, FA y Carabao, casi 40 goles, 38 para ser exactos. Por supuesto se llevó la bota de oro de la Premier, por poco se la quita Igor Thiago, de quien ya hablamos, pero finalmente se la llevó el noruego, uno de los mejores jugadores de la actualidad y uno de los más caros, 200 millones de euros vale en este momento. Y además tiene un contrato hasta 2034 con el Manchester City. Por supuesto que la cláusula de salida debe ser muy alta. Ha sonado para Real Madrid, pero es muy difícil. Es muy difícil que el City le permita a Haaland llevarse. No creo tampoco que el Sí, no. Madrid esté dispuesto a pagar tanto dinero y menos en la crisis en la que se encuentra actualmente la Casa Blanca, pero es la máxima estrella en este momento de Noruega, es la máxima esperanza que tienen para hacer un buen mundial. Se espera, como bien dicen, pasar de fase de grupos, si pueden avanzar mucho más, pero es que Noruega, como les digo, desde el 98, desde Francia 98, no clasifica a una cita mundial y hay que tenerle cuidado, pero con cierta mesura. Sí, de No, y hecho, que la inexperiencia en un mundial puede pesar, mm, pero pues estos jugadores están acostumbrados a las grandes noches, ¿no? Entonces por ahí equilibran Sí. un poco. no solo la inexperiencia, no sé si han visto imágenes de los entrenamientos de Noruega, se están muriendo del calor que está haciendo Sí, no sé si están en Estados Unidos, pero creo que sí, se están muriendo del sí, calor sí, sí. los noruegos. Que a todas estas les quería preguntar, ¿vieron la foto de los noruegos vestidos Sí, de Como vikingos? vikingos. Sí, sí, sí. sí, Qué foto espectacular. tan Sí, espectacular, la verdad, sí, es me de las encantó. mejores Ya fotos desde así. ahí están metiendo un poco de presión, ¿no? Sí, Porque uno ve ya, esa foto y uno igual se intimida, ¿no? no, ya metieron, ya, ahí ya ganaron 3 puntos, ya, ya está. Bueno, Ahí ya tienen el poder de la leche natural de cabra que toma Erling Haaland para hacer sus 38 goles. 38 goles, es que es absurdo, Es absurdo, sí, es es absurdo. absurdo. El 16 de junio debutan contra Irak, pero a las 5 de la tarde no va a estar tan grave el horario de debut para los noruegos, será a las 5 de la tarde contra Irak, Sí, el igual, 16 de junio. igual decir que hay pausas de hidratación, hay 2 pausas, una en cada Sí, tiempo, así claro. que yo creo que ahí se van a echar al sol y se van a quitar la camiseta, aunque no puedan, pero para hidratarse lo mejor posible los pobres Sí, sí, noruegos. Los nórdicos. Los Bueno, y nórdicos. hablando ya hablando, pues obviamente de las condiciones climáticas que hay en Estados Unidos, pues les propongo que viajemos precisamente a Estados Unidos y hablemos de el país anfitrión o uno de los tres anfitriones que tiene este mundial para hablar precisamente de Anthony Robinson, jugador del Fulham que
juega en la posición de lateral y que como características principales le he visto que tiene una muy buena proyección y un muy buen posicionamiento defensivo, pero al mismo tiempo es un jugador que aporta demasiado en ataque y que es de esos laterales que hoy en día se podría denominar carrilero, sube, baja, marca, asiste, y en un equipo como el Fulham, en la Premier League, que es un equipo más de media tabla, pues lograr destacar siempre tiene su valor, ¿no? Además, claramente Estados Unidos, si bien no es una potencia en el fútbol, pues al ser una de las selecciones anfitrionas, por no decir que es la principal anfitriona, porque es la que va a albergar la final y las semifinales, pues llama la atención, ¿no? Y van a estar los ojos encima, además por el tema de que son los primeros selecciones en jugar. Entonces los ojitos van a estar puestos en Anthony Robinson, un lateral con una gran proyección que alcanzó a jugar más de 20 partidos con el Fulham en esta temporada. A mí me sorprende que Robinson todavía esté en Fulham. Yo pensé que en verano se iba a ir a otro equipo, pues al menos de Big Six. De hecho, no sé si vieron el golazo que le marcó a Alemania, porque justamente Sí. el día que estábamos Sí, discutiendo si meter a Robinson, se mandó tremendo golazo en la derrota del amistoso contra Alemania, pero es un muy buen lateral y es de los grandes jugadores en cuanto a nombres y en cuanto a calidad que tiene Estados Unidos, que sabemos que su calidad es un poquito más limitada, pero Robinson puede ser uno de esos jugadores que al menos le ayudará un poco más el salto a la selección en el Mundial. Sí, sí, es un lateral izquierdo, es de los jugadores más, de las posiciones más escasas que hay en el fútbol, la de lateral izquierdo, y sobre todo ahora que un lateral tiene que ir de una banderín de córner al otro, ya no le basta con llegar a la mitad de la cancha, sino que tiene que apoyar en labores de ataque al extremo izquierdo y tiene, por supuesto, que cuidar la banda por su zona. Es muy rápido, recorre toda la banda, es muy bueno centrando, manda muy buenos centros, es el titular inamovible en esa posición para la absoluta de Estados Unidos, marcó un Típico, gol, típico jugador de Premier League, el ida y vuelta. sí, sí, tiene mucha ida y vuelta, tiene 3 pulmones Anthony Robinson y es de los mejores jugadores del equipo, más allá de la posición, más allá de que no se destaque literalmente dentro del área, es uno de los baluartes que tiene Estados Unidos para sorprender como uno de los 3 anfitriones en este mundial. En selección ha marcado 5 goles y ha aportado 9 asistencias. Bueno, digamos que como lateral lo más destacable por supuesto es el tema de ida y vuelta, el recorrido, pero que aporte de vez en cuando goles no está mal. Sí que es verdad que lo ha hecho en 54 partidos, pero la gran mayoría de esas aportaciones han sido en partidos oficiales, así que en momentos importantes puede llegar a aparecer su calidad y todo lo relacionado a sus aportaciones. y dentro de todo Bueno, que la selección estadounidense últimamente ha mejorado su calidad en cuanto a nombres y jugadores, ¿no? Porque últimamente en los últimos años los jugadores estadounidenses se han posicionado un poco más y pues aparecen figuras como Robinson, que son jugadores jóvenes con proyección y que todavía no han llegado como a un techo de su nivel, entonces por eso lo incluimos en esta lista. A mí lo único que me preocupa es que con Pochettino, digamos, Estados Unidos lo he visto muy irregular. Habrá que ver qué pasa. Y no es la única vez que ha sido sede del Mundial. Y en este último tiempo sede incluso de torneos como la Copa América. Y ha dejado mucho que desear. Tanto en la Copa América Centenario como en la Copa América que hubo en 2024. Ha dejado mucho que desear como anfitrión. Así que no es descabellado incluso que con todo el apoyo de su gente pueda llegar a dejar otra vez mucho que desear. Ha sido una selección muy irregular, pero pues Robinson es de esos jugadores a destacar evidentemente. bueno, si les parece, vamos otra vez para Sudamérica. Hay que Venga. destacar al nacido en Esmeraldas, Ecuador. Les estoy hablando de Piero Hincapié, este defensa que actualmente actúa en el Arsenal. Tiene un valor de 50 millones de euros en el mercado y, como no, si tiene una hoja de vida más que destacada. Fue campeón de la Bundesliga con el Bayer Leverkusen, aquella Bundesliga que le quitó al Bayern Múnich, además de la DFB Pokal también de la misma temporada con el Bayer Leverkusen. Big Fue Foot. integrante del equipo ideal de la Copa América de 2024. Es un titular inamovible hace ya unos años con la selección de Ecuador y además fue integrante del equipo de la temporada de la Bundesliga del año 2024-2025. Todos estos logros lo llevaron a aterrizar en los Gunners, en el conjunto de Arsenal, actual campeón de Premier League y subcampeón de la UEFA Champions League. Destaca que ha disputado más de 50 partidos con la selección de Ecuador. Por supuesto, fue titular con el equipo en el Mundial de Qatar
de 2022, va a ser titular en el Interesante. Mundial de 2026 y ya marcó 3 goles con la selección absoluta, que son números para nada envidiables tratándose de un defensa. Decir que Hincapié, eh, pues me sorprendió un montón porque cuando sonó para el Arsenal y llegó para el Arsenal yo pensaba que iba a ser suplente dado los nombres que ya tenía Arsenal a disposición, pero dado que es un defensa que puede jugar tanto de central como de lateral izquierdo, le quitó el puesto a Calafiori y hubo momentos en que jugó de central, súper importante, en especial porque Arsenal esta temporada parecía imposible hacerle goles. Fue uno de los equipos, bueno, el mejor equipo en cuanto a vallas invictas y digamos el arco menos vencido. Y yo creo que es el fuerte de Ecuador, la defensa, porque tiene, aparte de Hincapié, tiene a Pacho, tiene a Estupiñán del Milan, o sea, tiene una línea defensiva bastante fuerte. Y tiene a Moisés Caicedo, que al igual que Robinson, parece que tiene 4 pulmones. Entonces, es una selección que en cuanto a distancia recorrida y en cuanto a la defensa y el sacrificio, va a ser muy importante. Entonces, Hincapié, titular indiscutible en Ecuador, sin lugar a dudas. Y que precisamente eso que tocaba Juan de la polivalencia de Hincapié es lo que a mí me hace decantarme por Hincapié por encima de otros jugadores que tiene la selección ecuatoriana también, que son figuras como Moisés Caicedo también, que juega en el Chelsea en la Premier League. Y es eso, ¿no? Que llegó a un equipo que estaba con una presión muy importante como el Arsenal, porque era un equipo que, pues ya sabemos todo lo que hay detrás del Arsenal, esos chistes de que siempre pierde, de que siempre acaban segundos, toda esta presión, pues también recala en los jugadores y que Piero Hincapié haya terminado ganándole la posición a Calafiori, que haya terminado jugando como titular inamovible en las últimas jornadas de la Premier League, en las semifinales y final de la Champions, pues habla también un poco de la mentalidad que está teniendo no solamente Piero Hincapié, sino pues esta última generación ecuatoriana, una selección que acaba segunda en la eliminatoria por detrás de Argentina con 29 puntos, y pues que bueno, tiene precisamente en esa fase defensiva pues a sus mejores jugadores, ¿no? Piero Hincapié es un jugador que además es un jugador muy técnico, es un jugador también tiene velocidad, también es un jugador que sabe jugar al espacio, que sabe proyectarse. Entonces, esa polivalencia que tiene de jugar de central y de lateral lo hace un jugador muy completo, pues adecuado a la Premier League y al fútbol de hoy, ¿no? Entonces, en el Mundial Sí. seguramente va a ser los destacados. No, Ecuador, y un Ecuador dato no será. menor, qué pena Juan, Vale. respecto a Hincapié. De su Mundial dependerá su futuro, porque el contrato expira el 30 de junio del presente año. Hay que decir que su fichaje pertenece al Leverkusen, está cedido al Arsenal y lo quiere Barcelona. Entonces, del Mundial que haga, en este momento vale 50 millones de euros. El contrato pues está cedido con opción de compra por el Leverkusen y de lo que haga dependerá si se queda en Arsenal, si regresa al Leverkusen, que no creo, es lo menos probable, que yo creo que regrese Imposible. al Leverkusen, o si se va a Barcelona. Barcelona lo está buscando, pero tendrá que negociar con el conjunto alemán y por supuesto con el conjunto inglés, dependiendo de cómo le vaya en este mundial. Al pobre Leverkusen lo desarmaron. Habrá que ver si Barcelona paga su cifra porque sabemos que las ganancias en la Liga Española y también todo lo que le ha pasado en Ah, cuenta de sí. deudas a Barcelona es bastante complicada y ya pagó una buena millonada por Anthony Gordon, que ya no es jugador de Premier, sino era jugador del Fútbol Club Barcelona. Habrá que ver eso. Pero quería preguntarles, ¿es posible que Ecuador sea la selección de Conmebol que más lejos llegue? ¿Lo ven como una posibilidad o es demasiado descabellado? Pues yo lo veo como una posibilidad, pero pues yo sigo pensando que Argentina va a ser la mejor selección de Conmebol en el Mundial, pero detrás sí siento que Ecuador puede ser la que sorprenda y por lo menos unos cuartos de final tienen equipo para llegar a esa ronda. Lo que pasa es que Ecuador también en Qatar tuvo la opción de avanzar y recordemos que se quedó en fase de grupos y Sí. también tenía un buen equipo en ese momento, ya era un equipo fuerte y que había clasificado bien en las eliminatorias de Conmebol. Entonces Ecuador es un equipo que todavía no acaba de convencer en ese sentido de, por más buenos jugadores que tenga, todavía le falta un poco como dar esa punzada final. Sin embargo, yo les tengo fe, yo sí creo que con jugadores precisamente como Hincapié, como Caicedo, eh, pueden dar la sorpresa y llegar a unos cuartos de final por primera vez en su historia, Como Ener Valencia. Ojito con Ener como el que gran Sí, Ener. ojito Ener sí con la mete, leyenda. es una leyenda que Sí. sí mete goles a pesar de su edad, entonces ojito. Vi su partido ayer contra Guatemala, jugaron bastante bien y eso que no estaban todos los titulares, no estaban parados la totalidad
de los jugadores que van a actuar seguramente frente a Costa de Marfil en su partido debut. Lo hicieron bastante bien, más en el segundo tiempo que el primero. Obviamente que Guatemala es un sparring bastante débil, teniendo en cuenta que este país jamás ha clasificado a un mundial de mayores. Es un sparring, es para ver jugadores, pero lo hicieron bastante bien. Tienen un grupo, digo yo, medianamente accesible. Costa de Marfil es su primer partido, después se van a enfrentar a Curazao y finalizan con Alemania, que sería el rival que les complicaría. Un segundo lugar debería ser esperable, a menos que Costa de Marfil lo sorprenda. Ojito con Costa Yo de Marfil. espero, sí. Es que ese para mí va a ser el duelo del segundo lugar. Porque El le ganó a Ecuador-Costa de Francia Marfil, en amistoso sí. y No, es que no la tiene fácil. Es el 14 de junio, es uno de los primeros partidos que vamos a disfrutar el domingo 14 de junio a las 6 de la tarde de Colombia. lindo. Yo creo que aquí está, para mí es el partido más importante que tiene Ecuador en la fase de grupos. Se espera, eso sí, una victoria contra Curazao y un partido contra Alemania al que no, pues no hay muchas esperanzas. Pueden dar la sorpresa, pero es muy difícil que... Pueden hacer... Más sorpresa podría darle Costa de Marfil a Alemania que la que le daría Ecuador. Pero un segundo lugar es probable y si juegan bien, tienen muchos jugadores buenos en grandes ligas, entonces esperaría que sí. Pueden hacer un México contra Alemania en 2018, recordemos. México dirigido por Osorio. Dirigido por Osorio. Por el Mister. El Mister colombiano de nuestra patria. Pero hay que decirlo que ese día México, pues... creo que ni ellos saben cómo conseguir esa victoria porque hay ocasiones que Alemania falló increíblemente. Vamos a ver qué tal está el equipo de Nagelsmann. Vamos a ver. Hablando de equipos europeos... Alemania tiene una deuda grande, ¿no? Igual, sí, últimamente. Sí. De hecho, creo que lleva 3 mundiales consecutivos quedándose en fase de grupos, o estoy tirando mal. Creo que son dos. 18 y 22. Sí, porque el Brasil fueron 14 fueron campeones, sí. Llevan 2. Entonces, la maldición del campeón, ¿no? Bueno, como por ejemplo la Italia, que lleva ya varios mundiales sin clasificar. Lleva 3 mundiales, al último al que fueron fue a Sudáfrica. No, fueron en el 2014, pero quedaron en fase de grupos. Ahora sí fueron en Brasil, correcto. Exactamente. Bueno, hablando de selecciones europeas, vamos a hablar de otro jugador de una selección de UEFA, y es Morgan Rogers, que de hecho creo que Sergio me botó el dato hace unos días. Es el segundo o es uno de los jugadores mejor valuados de la selección inglesa, jugador del Aston Villa. Pues es muy polivalente, puede jugar en diferentes zonas, no necesariamente solo de enganche, sino que a veces lo hemos recostado en alguno de los costados. Marcó 14 goles y dio 12 asistencias en 51 partidos que jugó con Aston Villa. Consiguió una Europa League, otro título europeo para Aston Villa, que ya es un equipo que tiene Champions y creo que tiene Recopa. Y para Inglaterra sí que es verdad que no ha jugado mucho, pero pues es normal. O sea, Inglaterra tiene demasiados nombres, y en especial en ataque. Solo ha jugado 14 partidos con Inglaterra. Pero sin lugar a dudas, dado su actuación en Aston Villa, muy seguramente Tuchel lo va a utilizar ya sea de titular o para entrar en el banco de los suplentes en caso de necesitarlo. Y Morgan Rogers es el jugador para mí a darle imaginación a Inglaterra, porque Inglaterra dejó afuera jugadores como Foden, como Palmer, que son jugadores que le pueden dar un poco más de cabeza al juego físico al que se ha acostumbrado la selección inglesa en los últimos años y sobre todo pues en los últimos mundiales. Para mí Morgan Rogers puede ser ese jugador que dé un poquito de pausa, que dé un poquito de claridad, que meta ese pase filtrado que necesita la selección inglesa en un momento donde de pronto deba bajar el ritmo y manejar los tiempos del partido. Y además su temporada con el Aston Villa pues fue una temporada que culmina con la Europa League, que termina siendo figura. Que haya llegado a doble dígito tanto en goles como en asistencias, habla de la influencia que tiene Morgan Rogers en el ataque. Y bueno, claramente es un jugador que juega al lado de unos compañeros que seguramente lo van a potenciar, porque pues Inglaterra para nadie es un secreto que siempre ha tenido buenas selecciones, pero precisamente es ahí, ¿no? La presión mental que puedan llegar a tener, porque es una selección que a pesar de sus grandes nombres, casi siempre en mundiales termina siendo como una decepción. Esperemos que pues con Morgan Rogers a la cabeza de todos estos jugadores y como el jugador que nosotros destacamos en esta lista, puedan dar ese paso importante para una selección que es campeona del mundo, pero que hace muchos años no figura en los mundiales, ¿no? Efectivamente, como bien decía Juan Pablo, de los más caros en el mercado, actualmente 90 millones de euros debe pagar
el que se lo quiera llevar, y no solo eso, porque tiene contrato hasta 2031 con el Aston Villa, la cláusula de salida debe estar bastante alta, le renovaron contrato en noviembre del año pasado, de 2025, entonces es muy difícil. Y cómo no, si viene de ser campeón de la UEFA Europa League, estuvo en el equipo ideal de la UEFA Europa League, equipo campeón, disputó 37 de los 38 partidos de la temporada de Premier League con el Aston Villa, marcó 10 goles, hizo 10 asistencias, y ya hablando de la selección inglesa, es un acostumbrado desde el año 2024, entra regularmente a las convocatorias, y por supuesto que con 23 años es considerado parte de la nueva generación que busca levantar una Copa Mundial para Inglaterra. Pues es de los mejores jugadores que vamos a ver en este Mundial. Yo esperaría que sea titular de Tuchel, teniendo en cuenta su presente en el Aston Villa, y veremos cómo lo utilizan y cómo se desempeña, porque de nuevo, dependiendo de cómo se desempeñe, podría ser todavía más difícil y ascender a más de 100 millones de euros su valor en el mercado para la siguiente temporada, dependiendo de cómo le vaya a él y de cómo le vaya a Inglaterra, que ha estado en deuda en los últimos mundiales. De hecho, ven posible que haya un club del Big Six que fiche por él. Es que yo, ahorita Aston Villa, por las aspiraciones que tiene, es un equipo que ya gana Europa League, que va a ir a Champions, que parece que cada temporada juega como un equipo del Big Six. Ven que Aston Villa lo quiera vender, y en su efecto de que lo lleguen a aceptar una oferta, ¿quién podría ser ese club que lo logre fichar? Bueno, sea Inglaterra o sea otro país, evidentemente. Morgan Pues en Rogers es este un jugador que caería bien en un equipo como, no sé, el Bayern Múnich, que de pronto le hace falta un jugador así, porque si bien tienen a Musiala, pues Musiala viene en una lesión fuerte, pero es un punto importante que el Aston Villa no creo que lo vaya a dejar ir, porque el Aston No Villa, creo. con la temporada que hizo, haber acabado en el top 4 de Premier, ganando la Europa League, económicamente está bien, no va a tener problema. Así que el afán de venderlo no pasa por lo económico. Yo creo que si el Villa se lo propone, lo retiene. Y no creo que se lo venda tampoco un rival directo en Inglaterra en estos momentos. No, 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 no. Lo buscó el Chelsea. Lo buscó el Chelsea y el United de Premier League, pues recientemente. El Arsenal también por ahí lo ha buscado, ha mirado qué posibilidad hay. De afuera lo buscan Paris Saint-Germain y Bayern Múnich. Existen esas otras posibilidades de mercado para el Vila, decirle no se lo voy a dar ni al Arsenal ni al Chelsea, mejor miro si puedo con el Paris Saint-Germain o con el Bayern Múnich, pero es difícil, hay que decir, por muy buen jugador que sea, no tiene los medios de comunicación y no tiene el marketing para que un jugador diga, para que un equipo diga yo pago 100 millones de euros por él. Es difícil. Es muy buen jugador, es de los mejores jugadores del Vila y de la Premier, pero no lo veo con el marketing suficiente para que un equipo y más extranjero ponga 100 millones sobre la mesa para llevárselo. El único sería o un Bayern o un PSG, creo yo. Ese sería Serían el los Bayern o el únicos. Y Paris. ver también qué mundial hace, ¿no? Porque si le va muy bien en el mundial, pues yo creo que ya marketing Ahí podría sí, empezar a tener. Si no se ahí sí, claro. lesiona, recordemos que ha sido Sí, una claro. temporada, llevamos unas temporadas donde el verano no ha existido para algunos jugadores, o sea, las vacaciones. Veníamos del Mundial de Clubes el año pasado, inicia la temporada inmediatamente. De hecho, Morgan Rogers prácticamente no va a descansar mucho si juega con Inglaterra, porque aparte del Mundial y dependiendo de qué tan lejos llegue la selección inglesa, evidentemente, inmediatamente vuelva, va a tener que jugar un partido muy rápido contra PSG en agosto por la Supercopa. Entonces van a un ritmo muy acelerado. Ojalá no se lesione. Si se lesiona, y si cualquier posibilidad de fichaje o incluso las aspiraciones que tenga Aston Villa en su temporada, pues se van a derrumbar Queda sin lugar a dudas. descartada, sí. Sí. Más allá de que, por ejemplo, Emiliano Buendía en el Aston Villa ha rendido muy bien, pero es que Morgan Rogers es muy polivalente, es otra cosa. Por la edad que tiene Morgan Sí, Rogers, ¿no? Porque buen día, digamos, ya está un poco más grande. En cambio, Rogers es un jugador con mucho potencial todavía. sí, exacto. Chicos, quiero que me digan qué jugador les sorprendió de Premier League, por supuesto. Les sorprendió que no haya sido convocado al Mundial. Hay varios que no fueron convocados y que queríamos meter en este video, pero que al no ser convocados pues no los podemos meter. Fue una decepción. Yo de hecho acabo de mencionar uno, pero pues quiero escucharlo a ustedes primero.
Pues yo tengo uno que puede ser como muy obvio, pero también, pero a mí personalmente me sorprendió mucho y fue Foden. Sí, tengo entendido pues que en el City esta temporada fue un poco más irregular su rendimiento y demás, pero era uno que venía siendo exclusivo en las convocatorias de Inglaterra y que de un momento a otro pues diga no va al Mundial, sí fue como un golpe importante, además porque Inglaterra carece de jugadores así, son jugadores más físicos, jugadores más rápidos, pero que de pronto en tema de creación no tienen quien destaque salvo Kane o el mismo Rogers, ¿no? Sí, talento Pero pues individual. habrá que ver cómo sale. Bueno, en mi caso, pues que son varios, de Inglaterra son varios, ahí Uf, podríamos hablar no solamente de Foden, sino también de Arnold, también de Palmer, del mismo. Bueno, Maguire ya era mayor, pero estuvo en las últimas competencias con Inglaterra. de Adam A Wharton. mí personalmente, y debo decirlo más, yo sé más que por rendimiento y que tuvo una temporada difícil con el Tottenham, me sorprendió Richarlison. Richarlison venía siendo convocado por varios años a la selección de Brasil, hizo parte de las últimas selecciones de Brasil que entre otras se coronaron campeones de Copa América cuando le ganaron esa final más reciente a Perú. Argentina. Argentina, sí, Yo Perú. sé que yo sé que no tuvo la mejor temporada con el Tottenham, yo sé que Tottenham estuvo a un partido de descender y el rendimiento general de los jugadores no daba mucho. Pues asimismo en Francia no fue convocado Kolo Muani como sí fue convocado en Qatar 2022, donde llegaron a la final, pues que en esta no destacó para nada con Tottenham, no fue convocado a la selección de Francia, pero me sorprendió Richarlison. Yo esperaba que Richarlison sí llegara como delantero convocado por Carlo Ancelotti a este mundial y fue descartado. Prefirieron llevar a Neymar. Sí, no, de hecho, yo creo que el hecho de que no haya convocado, por ejemplo, a Richarlison tiene que ver con que Igor Thiago hizo la temporada que hizo. Igor Thiago no Ah, sí. existía, no existía en el momento que Richarlison estaba siendo titular, hizo un buen mundial en Qatar. Y a pesar de que sí es verdad que el momento de Tottenham no era muy bueno, creo que fue el máximo goleador de Tottenham. Y eso es muy Es que es extraño, esto. es Me extraño. sorprende. Es un jugador que ya está acostumbrado a luchar el descenso con Everton, así que creo que fue los que más jerarquía mostró en la situación. El jugador Sí. que yo quería mencionar, justamente uno que acaba de llegar a Tottenham, es Marco Senesi. Fue elegido el mejor jugador de Bournemouth, central argentino, zurdo. La verdad me sorprendió mucho que no lo haya convocado. Sí que es verdad que ahorita se lesionó Valerdi, si no estoy mal, así que puede haber posibilidades, pero no ha salido nada concreto. Y me sorprendió, realmente me sorprendió porque además, si bien tiene a Lisandro Martínez que es zurdo, eh, tener otro jugador de ese mismo perfil les hubiera venido muy bien a Argentina y más por la temporada que tuvo. Es que tuvo una temporada excelente. Sí, Y en nos Argentina contó también Juan están Pablo que en criticando Argentina están mucho. bravos. Sí, justamente. Sí, 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 sí. Están bravos Están por, bravos por no llevarlo. por el Emiliano Buendía, que también es, o sea, Emiliano Buendía es un temporadón con Aston Villa. De hecho, la final de Europa League hizo lo que quiso contra Friburgo. Y Marco Senesi tuvo una temporada tremenda con un Bournemouth que le han quitado jugadores y todo, pero él siempre ha estado ahí en la saga siendo el líder de esa defensa de Bournemouth. Entonces, sí, hubo gente que sí se enojó bastante, que le sorprendió mucho. Vamos a ver cómo le va a Argentina, pero pues a mí sí me sorprendió demasiado lo de Senesi. igual creo yo que cuando hablamos de Premier League es sorpresivo muchos jugadores que se quedan afuera porque pues hoy por hoy la Premier es la liga más llamativa y precisamente la que más jugadores pone en el Mundial, ¿no? Entonces, Sí, pues a ver, es inevitable que no haya como alguna sorpresa de algún jugador relevante que se quede por fuera de su selección. Sí. sí, siempre va a pasar. Pero bueno, señores, ahí están los 10 jugadores que recomendamos a mirar en el Mundial de 2026 de distintas selecciones. Hay algunos de diferentes equipos, creo que todos eran de diferentes equipos. No, está Antoine Robinson, no, ¿qué? Semenyo y Haaland son del Haaland City. Ujú. y Y Rodri Rodri, también. si tenemos tres del City, van a pensar que Tenemos somos tres del City. citizens, pero ni modo, es lo que hay. Es lo que hay, son destacados, pero son jugadores de diferentes selecciones. Cuéntenos qué opinan, qué otros jugadores a destacar, no solo de Premier League, si tienen de otras ligas, perfecto. Muchas gracias, que estén bien.